en este sector. Tiene varios años en el sector, tanto de pensiones como en el sector financiero, entonces le queda muy bien esta combinación, esta visión que tiene, que nos va a compartir. Muchas gracias, Víctor. Adelante. Perdón, no había activado mi micrófono. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gude. Gracias por la invitación. A compartir algo de lo que en el camino de la experiencia hemos podido aprender. Hablar de secretos en términos de pensiones, pues sí implica como que decir algo como que nadie más sabe, ¿no? Sin embargo, más bien es información que se ha ido aprendiendo con la experiencia y que de alguna manera, en muchas ocasiones, ni la misma autoridad, y hablando un poco más en particular del Seguro Social, no comparten, ¿verdad? Porque en parte pega un poquito en lo que es su presupuesto, ¿verdad? Y también se ha difundido más por lo que es CONSAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, y muy en particular con lo que son los promotores de Afore, ¿sí? Sin embargo, los promotores de Afore, en un esquema en el que ha venido comercializando, pues de alguna manera pues van persiguiendo metas de producción y están regresando poco a dar asesoría. Pero en el inter de todo lo que ha sido su promoción, se han dado asesoría. Vino un cambio, vamos a hablar de las reformas que vinieron en el 2021, en las cuales ya incluso repercuten hasta este año, y a los promotores de Afore les cambian como figura a lo que serían asesores previsionales, para que cumplan más la función de orientar a las personas en los que es el sistema de pensiones. Dicho esto, pues de alguna forma vamos a abundar la información, tratando de irme de manera ágil y esperando que esta información les sea útil. Ok. Ok. Hablaríamos y abordaríamos un poco lo que son los conceptos, algunos conceptos muy breves, de hecho son 3 conceptos de los que platicaríamos. Hablaríamos un poco del contexto de pensiones, que ya algo dio en la introducción Gude. Opciones de pensión para el retiro en México, eso básicamente es la estructura de esta presentación. También serían lo que sean estimaciones de pensión y tasas de reemplazo. Bueno, vamos a ver en concepto qué es una tasa de reemplazo, y hablaríamos un poco del ahorro voluntario y compararíamos un poco lo que es el ahorro voluntario con lo que le llamamos nosotros el plan personal de retiro, ¿verdad? Ok, dicho lo anterior, pues empecemos con conceptos. Primero que nada, bueno, ¿qué es una Afore? ¿Sí? Son administradoras de fondo para el retiro, son instituciones financieras que administran exclusivamente recursos de las cuentas individuales de ahorro para el retiro a nombre de trabajadores. Todas están sujetas, y eso lo subrayo, a la normatividad del sistema de ahorro para el retiro, es decir, no se salen de esa normatividad, ¿verdad? Y bueno, pues tiene su razón de ser. También incluye ahí una notita de que no son banco, porque se confunde mucho con el funcionamiento de un banco, y normalmente cuando los promotores de Afore se acercan a los trabajadores, le dicen, bueno, ¿tú qué rendimiento me ofreces o tú qué me ofreces? Como de alguna manera ejemplificando, comparando con un banco normalmente para que tú pongas tus ahorros en una cuenta, pues te ofrece un rendimiento, te ofrece una tasa. Las Afores no, las Afores tienen una estrategia de inversión. Por eso siempre hemos defendido que no hay Afores ni buenas ni malas, solo hay estrategias de inversión, ¿verdad? Primero ahí empezaríamos con una distinción. Ahora, lo que es la tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo es básicamente el porcentaje que significa o significaría la pensión de un trabajador comparado con su último ingreso. Es decir, si un trabajador ganaba 10,000 pesos y su pensión queda en 6,000 pesos mensuales, pues de alguna manera su tasa de reemplazo es del 60%. Si gana 20,000 pesos y su pensión queda en 8,000, pues su tasa de reemplazo es un 40%. Es eso, el porcentaje que significaría lo que sería el último, bueno, la pensión en sí del último ingreso. Esa es la tasa de reemplazo.
¿Con cuánto se va a reemplazar nuestro último ingreso a partir de la pensión? Ahora, ¿qué es un plan personal de retiro? ¿Sí? Es un producto financiero contemplado en la ley del impuesto sobre la renta, registrado ante la autoridad, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para invertir en el retiro, y tiene estímulos fiscales. Básicamente el que está fundamentado en el artículo 151, fracción quinta, de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Sin embargo, hay otras dos opciones que se manejan que también tienen estímulos de tipo fiscal, que es el del artículo 93 y el del artículo 185, que pueden dar algunas ventajas de tipo fiscal. ¿Sí? Que yo creo que ahí sí sería bueno que se acercaran a su asesor financiero, porque les daría más información referente a estos beneficios fiscales, que son interesantes. Bueno, en cuanto al contexto, normalmente la expectativa de retiro es que tengamos un retiro, si no totalmente pasivo, pero es un retiro activo, un retiro vital, que nos permita trabajar por gusto y no por necesidad. Desafortunadamente, hay muchas realidades en las cuales pues vemos a nosotros personas de la tercera edad que muestran cierta insolvencia, por así decirlo, o un nivel económico en el cual están todavía al día, en una etapa en la que, según esto en teoría, debería de ser más, más plena, ¿verdad? Y obviamente más vital. Por eso incluso, bueno, hago el paréntesis, por eso incluso, recuerdan ustedes que en el video promocional se hablaba de que, bueno, conoceremos algún día, Dios mediante, a una persona de la tercera edad, la cual su calidad de vida va a depender de decisiones que vamos tomando ahorita. Decisiones desde el punto de vista de salud, hasta decisiones desde el aspecto financiero, que es en el contexto en el que estamos platicando, ¿verdad? Bueno, la línea del tiempo de lo que serían las pensiones en México, pues es como está aquí ejemplificado. Arriba están las pensiones de la ley del Seguro Social, o bueno, perdón, está la línea del tiempo del Seguro Social, del esquema del Seguro Social, y abajo está lo que sería el ISSSTE. En 1917, con la constitución de ese año, se aprueba el artículo 123 que le da estructura a la seguridad social en México. Y recordemos que el apartado A corresponde a trabajadores en general y el apartado B más en particular a trabajadores del Estado. Sí, en el 1943 se promulga y se forma el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el 59 el ISSSTE. En el 72 los organismos de vivienda, ¿verdad? El Infonavit y lo que es el FOBISSSTE. En 1973, ahí se reforma la ley del Seguro Social y se establece esta ley que todavía está vigente en lo que es el apartado de pensiones, que es la llamada Ley 73, ¿sí? En 1983 se reforma la ley del ISSSTE, 10 años después, ¿sí? En 1992 se establece, bueno, para los que ya somos más longevos, lo que le llamamos el SAR, ¿verdad? El sistema de ahorro para el retiro. Y era un ahorro que se iba acumulando para que de alguna forma, cuando cumpliera su edad de retiro, el trabajador pudiera disponer de él y eso fortaleciera lo que fuese su expectativa de retiro. Sin embargo, para el año 97 ya se establece lo que es el nuevo sistema de pensiones, que es el de capitalización individual, en la cual ya cada trabajador individualiza, vale la redundancia, su ahorro para el retiro, ¿sí? Y prácticamente se hace dueño de su propia cuenta individual, ¿sí? En el año 2002, con el presidente Vicente Fox, se establece lo que es se reforma la ley para darle oportunidad a trabajadores independientes o personas independientes a que tengan derecho a abrir una cuenta de ahorro para el retiro, ¿sí? Se abre poco, pero sí está esa opción para personas independientes, que básicamente invertirían en lo que serían el esquema de aportaciones voluntarias. Bueno, y por último, en el 2007, igual otra vez 10 años después de la reforma de la ley del Seguro Social,
ya se reforma prácticamente la ley del ISSSTE, pero se abroga la anterior, es decir, ahí sí no conviven dos leyes, porque en el caso del Seguro Social convive la ley del Seguro Social y convive la ley del 73 y la ley del 97. Para el ISSSTE solo es la ley del 2007. Ok, en cuanto a los sistemas de pensiones en México, ¿qué opciones hay? ¿Verdad? Para el IMSS están las pensiones bajo el esquema de la ley 73, ¿verdad? Para la ley, digo, también está el esquema de la ley 97, que es una garantía de pensión de cesantía en edad avanzada, etcétera. ¿Qué es lo que le llamamos capitalización individual? Me voy a ir un poquito más rápido. La ley del ISSSTE también contempla el sistema de capitalización individual. Si vemos, es exactamente el mismo al de la ley 97 del Seguro Social, esa ley del ISSSTE del 2007 plantea ese esquema, pero también plantea en el artículo 5º transitorio un esquema de pensión que separa dos aspectos. A los trabajadores en el 2007 les dieron oportunidad de que pudieran elegir si emigraban a lo que son cuentas individuales o se quedaban en lo que era el esquema anterior o un sistema de pensión muy similar al esquema anterior de lo que es la ley del ISSSTE, ¿verdad? Y eso está contemplado en lo que le llamamos, y ustedes van a conocer alguna vez el comentario del artículo 10º transitorio, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo ya más en detalle. Y también está el sistema de capitalización individual con el bono de pensión. Nosotros sabemos que por ahí también hay algunos trabajadores que dicen, bueno, es que yo tengo mi bono de pensión. Sí, porque hagan de cuenta que emigró al sistema de cuentas individuales, pero como que lo liquidaron, como si le compraran su antigüedad. Y eso permitió que de alguna forma esa liquidación se lo sumaran a lo que es su cuenta individual. Todavía para algunos, los que todavía no cumplen los 55 años, está considerado como en UDIs. Y ya cuando cumplen 55 años, ya se lo redimen o se lo integran ya en pesos a su cuenta individual. Ok, también hay pensiones estatales y municipales. Nosotros alguna vez quizás hemos escuchado que algún trabajador del Estado dice, oye, pero si yo no tengo Afore, yo tengo un fondo de pensiones del gobierno. Ah, bueno, pues es eso. Son sistemas estatales o municipales a nivel nacional que ya tienen su propio fondo de pensiones, ¿sí? Que luego de repente aquí en Oaxaca van generando ciertos bloqueos y cosas de ese tipo, porque piden que le inyecten un poquito más de dinero al fondo de pensiones. Ok. Planes privados de pensión. Bueno, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el mercado que de repente algunas personas que tienen este tipo de planes, como trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, de Telmex, de la UAPCO, del IMSS, que están bajo el amparo de un contrato colectivo de trabajo y que, por ejemplo, digamos, en el caso de Telmex, son trabajadores que tienen su jubilación, es decir, después de ciertos años de servicio, la empresa les genera un retiro. Siguen cotizando al Seguro Social pagado por lo que sería la empresa, en lo que le llamaríamos la modalidad 40, que más adelante lo vamos a ver, y al llegar a los 60 años les dan su pensión. Es decir, después de 60 años estos trabajadores tienen jubilación y tienen pensión, no tienen dos ingresos, ¿sí? En el caso de Comisión Federal, pues ahí el esquema es diferente, ahí les pagan su jubilación por años de servicio, llegan a cumplir los 60, se termina la jubilación y de ahí empieza la pensión legal. Y bueno, ya no es un tema de pensiones, pero son a grandes rasgos cómo funcionan algunos planes privados de pensión. Y está también lo que le llamamos nosotros el plan personal de retiro, del cual ya les comentaba algunas generalidades. Este plan es para personas independientes que quieren tener su propio retiro y también para personas dentro de este esquema que estamos viendo que quieren fortalecer lo que sería su retiro a partir de ventajas y características que tiene este esquema de pensiones. Bueno, esos cuadritos que se colocaron en rojo son los del nuevo sistema de pensiones que le llamamos nosotros el de capitalización individual, el que contempla las nuevas leyes. Ahí es donde sí se pueden
homologar y generar una sola pensión para IMSS e ISSSTE, porque ya son sistemas prácticamente iguales. Ok, ahora, cada persona tiene su propia perspectiva de pensión. ¿Cuál es la tuya? Vamos a ver un poquito al detalle lo que vimos anteriormente en el cuadro sinóptico. Dice, bueno, si cotizaste o cotizas, saliste, ¿cuántos años cotizaste? Bueno, trabajadores que coticen 30 años o más, o trabajadoras que coticen 28 años o más, tendrán derecho a lo que sería la pensión por jubilación, un 100% del salario básico, del sueldo básico, perdón, que está reportado en su nómina, ¿verdad? Ellos pues se van con el 100%. Sin embargo, pues ya ahí empieza a reducir. Pensiones de retiro por edad y tiempo de servicio son para trabajadores que cotizaron de 15 años a 29 años, es decir, no bueno, a 29 los varones, a 27 las damas, y que de alguna forma no alcanzan la totalidad de años de estar cotizando, ¿sí? Dicen, bueno, pues se puede esperar un año más y ya llevarse la pensión por jubilación. Sí, pero luego a veces lo que es el sistema del ISSSTE no depende de que el trabajador decida quedarse, sino a veces lo retiran y lo despiden, ¿no? Entonces, previendo eso, pues sí les dan oportunidad de tener una pensión de este tipo, que va entre un 50% y un 95% de lo que ganaban, dependiendo de los años que cotizaron. Y esto es a los 60 años. Aquí lo tapo un poquito en la presentación, yo no la veo, pero sí es a los 60 años. Ahora, la pensión por cesantía en edad avanzada, lo que se llama SEA, es para trabajadores que cotizaron mínimo 10 años hasta menos de 15. Ellos sí tienen oportunidad de tener una pensión pequeña, pero sí, que está de acuerdo a los porcentajes que están en la tablita de abajo. Pero que pues de alguna forma pues tendrán que ver otras opciones. Sin embargo, también tienen que esperar a los 65. En la anterior es a los 60, en esta ya es a los 65. Lógico es que estas personas pues tienen que estar buscando otra forma de tener ingresos porque 10 años sí les da derecho a una pensión, pero es mínima. Ok. Bien. ¿Qué sugerencias se les da a ellos? Bueno, si no tienen la pensión por jubilación, la primera, la sugerencia es ahorrar e invertir en su retiro, ¿sí? ¿Qué opciones tienen? La iniciativa personal, poner un negocio, no sé, hacerse una concesión de taxis, de mototaxi, etcétera, ¿verdad? Rentar locales, si es que tienen para invertirles, ¿sí? Instituciones de ahorro, como serían lo que serían bancos, cajas de ahorro, no sé. Aportaciones voluntarias en cuentas individuales, ¿sí? Administradas por las AFORES, que vamos a verlo más adelante, o un plan personal de retiro del que yo les comentaba, ¿sí? Bueno, mencioné un poco lo que son las cajas de ahorro. No sé si sepan, pero las cajas de ahorro solamente están garantizando 25,000 UDIs de tu ahorro. Entonces hay personas que si han logrado depositar más de 179,000 pesos en las cajas de ahorro y luego después están batallando porque no pueden rescatar más de esa cantidad porque nada más están garantizados 125,000 UDIs, 179,000 pesos. ¿Sí? Entonces hay personas que han invertido hasta millones. Desafortunadamente no pueden rescatar. Entonces hay que ver qué institución respalda, porque los bancos son 2,000 UDIs, 400,000 UDIs, y lo que son los planes personales de retiro están respaldados por aseguradoras, que esas no tienen límite. La totalidad del ahorro están garantizando. Ok. Ahora, si cotizas a la nueva ley del ISSSTE o bajo el nuevo régimen, pues tienes estas opciones de pensión, ¿no? Sí, por cesantía en edad avanzada a partir de los 60 años hasta los 64. Por vejez, de los 65 años en adelante. Un retiro anticipado que, bueno, para personas que acumulan muy buen ahorro y que en cierta edad, antes de estas edades, quiere retirarse y su pensión supera en un 30% arriba a la mínima garantizada, sí se puede retirar, la ley se lo permite, antes de esas edades. Pues está bien, pero pues tiene que ahorrarle, ¿verdad? En diferentes opciones.
Ahora, la pensión garantizada es para quienes reúnan los requisitos, pero no cumplen los recursos suficientes, pues les garantizan una pensión menor, pero está ahí considerada. Y lo que es la negativa de pensión, que prácticamente no cumplen los requisitos. Y pues ahí sí van a tener, para obtener una pensión, pues les van a dar su negativa de pensión y van a liberar su recurso, porque el recurso en la cuenta individual de Afore ya es suyo, ¿verdad? Ok. Ahora, nota, este régimen no fue modificado. Ya les hablaba que en el 2021 hubo una modificación al sistema de pensiones, pero solo fue para lo que es ley del Seguro Social. Ley del ISSSTE no ha sido modificado. Todavía te piden 25 años mínimo para tener derecho a una pensión en este sistema de cuentas individuales. Ok. ¿Qué sugerencia? Pues ahorrar y invertir en tu retiro. Tus opciones: aportaciones voluntarias de la cuenta individual, administrada por la Afore o por pensioniste, porque son trabajadores ISSSTE, o tener un plan personal de retiro. Recuerdan que yo se los mencioné desde el principio. Ahora, si cotizas al Seguro Social y no sabes si eres de la Ley 73, bueno, si eres de la Ley 73, eres de generación de transición, ¿sí? Fueron dados de alta antes del 1 de julio de 1997. Son trabajadores que entre sus derechos adquiridos se encuentra que cuando un trabajador se pensione puede elegir entre la Ley 73 o la Ley 97, que todos deben elegir casi la Ley 73 porque la 97 les da menos ventajas. Bueno, pero tienen la opción de elegir. Y pues también pueden optar por la modalidad 40, que la vamos a ver, ¿sí? Y todavía se pueden pensionar hasta el 2080, es el tope para trabajadores que quieran ejercer este derecho. Ahora, si tienes tu número del Seguro Social, a grandes rasgos, con un ojo, te puedes dar, bueno, una ojeada, te puedes dar cuenta de qué ley eres, checando tus dígitos 4 y 5, no, 3 y 4 de lo que sería tu número del Seguro Social, tu segundo par de dígitos. Ahí te das una idea, pero sin embargo hay trabajadores que los dieron de alta como estudiantes y aunque refleje ahí que son trabajadores que cotizaron antes del 97, en realidad sus años de cotización empezaron antes. ¿Hay qué sugerencias se da? Bueno, pues para que tengas mayor certeza, genera tu reporte de semanas cotizadas al IMSS y esto te confirmará tu fecha de alta en el Seguro Social y este reporte está disponible en la página del Seguro Social. Ok. La ley del Seguro Social 73 te da oportunidad de este tipo de pensiones, ¿sí? La pensión por cesantía en edad de retiro, en edades de retiro y porcentajes de pensión sería de 60 años un 75% de la cuantía básica que vamos a ver abajo, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ir viendo que van a ir incrementándose los porcentajes de 5 en 5 hasta llegar a un 95% a los 64 años. Y la de vejez, que ya le da un 100% teniendo 65 años de edad, ¿sí? Es importante a considerar un factor que aquí hablamos de secretos para subir las pensiones y este es importante. Si un trabajador tiene 60 años, pero ya se pasaron un poquitito sus meses y no se ha pensionado, no ha pedido su pensión, si cumple 60 años más 6 meses y un día, su cálculo de pensión ya va a corresponder a la edad de 61 años. ¿Sí? Ya le va a corresponder, teniendo 60 años, le va a corresponder el porcentaje del 80%. ¿Sí? Eso es importante porque luego a veces los trabajadores dicen, oye, pero es que ya me estoy pasando y como que ya se me pasaron los meses y no he disfrutado mi pensión. Bueno, pues tienes esa oportunidad, la ley te da esa oportunidad de que después de 6 meses ya tengas chance de subir de porcentaje. Ahora, el monto de estas pensiones está determinado por la cuantía básica, que depende de los salarios, del promedio de salarios de los últimos 5 años, o de las últimas 250 semanas de cotización en el IMSS, ¿sí? Ahora, también de la otra cuantía son los incrementos por semanas cotizadas, ¿sí? Dependen de cuántas semanas hayan cotizado, arriba de las 500, que les pide la ley de requisito. Y este factor, el de semanas cotizadas, es el que incide más
en cómo se incrementa una pensión, ¿sí? Entonces, si tienen trabajadores o si son trabajadores, si eres trabajador que ha cotizado muchos años en el Seguro Social y que tienes un salario base de cotización en el Seguro Social bajo, se puede ver la estrategia de modalidad 40 que vamos a ver más adelante y puedes incrementar tu pensión porque tus semanas cotizadas te pueden ayudar a incrementar. Eso lo hice con un tío y bueno, él no podía invertirle mucho en la modalidad 40, pero de una pensión de 3,000 pesos que se le había calculado, la logró incrementar a 6,000 y fracción. Entonces le duplicó, ¿sí? Ahora, ¿tienes vigencia de derechos? Bueno, aquí es importante porque las personas que van a pedir su pensión deben de tener sus derechos vigentes, ¿verdad? ¿Y cómo es que sé si tengo derechos vigentes? Con un 25% del tiempo que trabajaste o que estuviste cotizando en el Seguro Social, ¿sí? Por ejemplo, Luis estuvo incorporado al Seguro Social durante 20 años, ¿sí? A sus 52 años de edad lo dieron de baja. ¿Cuál será o sería su vigencia de derechos? Es una cuarta parte, ¿sí? 5 años. ¿Sí? Así, fácil, una cuarta parte de lo que cotizó en total en el Seguro Social, no importa que haya cotizado unos años y otros años no haya cotizado y otros años sí, y así, haya tenido intermitencias, la suma de todas sus cotizaciones, entre 4, es su periodo de conservación de derechos, ¿sí? Ok. Ahora, si ya perdiste tu conservación de derechos, ¿cómo puedes recuperarla? Bueno, si de alguna manera te pasaste y de alguna forma te reincorporas al sistema obligatorio con un patrón en un periodo no mayor a 3 años, te reconocen tus semanas de cotización de inmediato. No tienes que pasar un tiempo de garantía. Ahora, si hubo una interrupción que excede 3 años, pero es menos de 6, entonces sí las cotizaciones que tienes que acumular son 26 semanas cotizadas, medio año, ¿sí? Trabajadores que ya exceden de 6 años, ahí sí el requisito es cotizar con un patrón en el régimen obligatorio de 52 semanas, un año, para que recuperen derechos. Y le reconocen sus derechos para poderse pensionar, ¿sí? O tener acceso a la modalidad 40, que para tener acceso a la modalidad 40 necesita estar en conservación de derechos. Ok. ¿Qué es la modalidad 40? La modalidad 40, déjeme mover un poquito esto. La modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social es un esquema especial de aportaciones. Este modelo se crea, bueno, no alcanzo a ver, este modelo se creó, perdón, para los que cotizan en el IMSS bajo la ley 73 y 97 y los protege para cuando sean dados de baja, cercanos a su fecha de pensión, ¿sí? También funciona para mejorar la pensión de retiro independientemente del sueldo que tengan en ese momento. Bueno, vamos a verlo un poco más a fondo. Y este sí es un tip para los que son de ley 73, ¿eh? ¿Cuáles son los beneficios de la modalidad 40? Bueno, siguen cotizando en el seguro de invalidez y vida, ¿sí? Ahí ya tienen esa oportunidad. El seguro de retiro, se mantiene en edad avanzada y vejez, o sea, lo que sería su derecho a una pensión. Incrementan sus semanas de cotización porque mientras estén cotizando en la modalidad 40, van sumándose las semanas de cotización. Y registro del salario base de cotización, ahí sí, del salario con el que se dieron, del salario que tenían la última vez que cuando se dieron de baja o los dieron de baja, de ahí para arriba pueden cotizar a salarios más altos, ¿sí? Ok. Ahora, si llevas entre 1 y 5 años, es decir, estás en conservación de derechos, ¿sí? Tus derechos están activos, puedes hacer el pago en la modalidad 40 de manera retroactiva, ¿sí? Ahí se te asesoraría cómo, y puedes recuperar las semanas que pasaron en esa conservación de derechos a partir de cuando te dieron de baja, ¿sí? Es decir, si me dieron de baja 4 años después, bueno, 4 años antes, y yo estoy todavía en conservación de derechos, entonces puedo pagar mi modalidad 40
y pedir que de alguna forma me cuantifiquen cuánto tengo que aportar para que recupere yo semanas de cotización, y como les decía, las semanas de cotización incrementan lo que sería la pensión para un trabajador del IMSS. Ahora, en la ley del IMSS 73, la pensión será el promedio del salario integrado durante las últimas 250 semanas de cotización. Les decía, y el tope son 25 UMAS, ¿sí? 25 UMAS, ahorita son 72,165 pesos mensuales. Entonces, pues un ingreso de esa cantidad, pues yo creo que ya es suficiente como para que alguien viva de manera digna. Aunque hay políticos que dicen que por ahí con 6,000 pesos, ¿no? Pero no, yo creo que es un poquito más, ¿sí? Bueno, costos de la modalidad 40. Fíjense, la modalidad 40, con esta reforma que hubo en el 2021, se va a ir incrementando lo que es la aportación, ¿no? El porcentaje de aportación a la modalidad 40, ¿sí? Aquí está un ejemplo en el topado, ¿sí? En el año 2022 sigue siendo 10,075%, por ahí una disculpa a un compañero que le dije que era 10,093, me falló la memoria, es 10,075%. De ahí el 2023 va a ser 11,166 y así sucesivamente, de tal manera que en el 2029 va a quedar en 17,709%. De acuerdo a cómo están las sumas actualmente, pues lo que van a ir aportando de manera mensual son desde ahorita, digamos, mensual 7,270 para que tengas cotizado un salario tope en el Seguro Social, ¿sí? Al año 87,000 pesos. Y así, proyectándolo al 2029, pues prácticamente tuvieran que aportar 12,000 pesos mensuales y con una erogación total anual de 153,000 pesos. Ahora, imaginemos que la persona aportó, pues, digamos, los 153,000 pesos por 5 años. Estamos hablando de cerca de 750,000 pesos. Pues imagínate, si vas a ganar 72,000 pesos mensuales, pues en poco más de 10 meses, en 11 meses ya habrás recuperado lo que le invertiste a la modalidad 40, ¿no? ¿Es recomendable? Sí. Sin embargo, pues, bueno, no hice una tabla y sí me comprometo a que quien le interese la voy a realizar, se las comparto, porque ahí se puede ver cuánto aportarías con un salario, con 2 salarios, hasta llegar a los 25 que están reportados aquí, para que tengas una perspectiva de cuánto es tu presupuesto y de cuánto puedes aportar. Bueno, esta tabla está un poquito larga. ¿Conviene o no la modalidad 40? Pues miren, me voy a ir casi hasta el final, pero un trabajador de 55 años que tiene cotizadas 1,143 semanas y un salario base de 613 pesos de manera mensual, que serían algo así como 18,000 pesos al mes, pues si se retira a los 60 años, ya sumando sus semanas de cotización, pues su pensión sin modalidad 40 sería de 9,974 pesos de manera mensual, y así se iría incrementando, de tal manera que a los 65 años, ya con más semanas de cotización, pues sí, su pensión quedaría de 19,797 pesos, sin modalidad 40. Les decía, su salario, en este caso, estaría de 18,000 pesos, ¿no? 18,390 pesos. Bueno, ahí sí ya su tasa de reemplazo sí sería arriba del 100%, ¿sí? Pero yéndonos a la parte final de esta tablita, creo que no me... Pues bueno, en las dos últimas columnas dice con la pensión con modalidad 40, ¿sí? Invirtiéndole con modalidad 40, fíjense, de 9,000 la incrementaría a 17,000 pesos, aportando con modalidad 40, ¿sí? Al final, a los 65 años, de 19,000 pesos mensuales, la incrementaría a 57,451 pesos de manera mensual.
Entonces aquí pues sí conviene la modalidad 40. La idea es conocerla, ¿sí? Les decía, yo me puedo comprometer a quien le pueda interesar a ir haciendo cálculos para ver en base a sus posibilidades de inversión en modalidad 40, hasta cuánto pueden de alguna forma invertir y hasta cuánto puede incrementarse su pensión. Todo va a depender primero del salario, pero más de cuántas semanas de cotización acumule. Bien. Ahora, no es para todos la modalidad 40, desafortunadamente. Sí, primero que nada es para los que cotizaron antes del año 97. El 1 de julio de 1997, hacia atrás, antes del 1 de julio, sí tienen derecho a modalidad 40. ¿Por qué? Ahora, dejarás de estar dado de alta ante el IMSS por medio de un patrón, ¿sí? Durante los 5 años, ¿verdad? Que dure tu estrategia. ¿Verdad? Entonces ahí puede ser que con tu patrón llegues a un acuerdo de que te dé de baja y que de alguna forma tú te des de alta en la modalidad 40 e incrementes tus cotizaciones, tu salario base de cotización. Ahora, no incluye el servicio de salud. Quienes estarían en modalidad 40 tienen que contratarla bajo la modalidad 33 del Seguro Social, ¿sí? Hay que invertir y mucha gente no tiene capital para invertir. Entonces, por eso les decía, la modalidad 40 se va a calcular de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? Falta de información, muy poca gente conoce cómo funciona la modalidad 40. Por eso sí es importante que se vaya dando o difundiendo esta cultura. La modalidad 40 no incluye cotizaciones para vivienda o Infonavit también, ¿sí? Porque son diferentes. Solo da derecho a incrementar la pensión. Ahora, miren, si tienes derecho a la ley 73, si te faltan más de 5 años o al menos 5 años para iniciar a cotizar tus 250 semanas con la modalidad 40, si tienes capacidad de inversión y te interesa la modalidad 40, pues considera seriamente invertir en una estrategia que te permita financiar esa etapa. Ahora, desde ahora. Y perdonen que sea reiterativo, el plan personal de retiro es una muy buena opción para que desde ahí vayas ahorrando. Y un plan personal de retiro tiene un horizonte mínimo de 5 años. Entonces, desde ahí puedes ir planeando tu modalidad 40. Ok, ley 73. Hubo una reforma que esa reforma generan ciertas expectativas. Una pensión vitalicia, dice, se incrementa con inflación cada año. Se disminuyen las semanas de cotización, un mayor porcentaje de participación en el ahorro en las AFORES, ¿sí? Que eso se le va más hacia el patrón y en parte hacia el gobierno, lo vamos a ver más adelante. Reducción de comisiones de las AFORES, redujeron sus costos de servicio a las AFORES. Menos negativas de pensión, porque pues se amplía el horizonte de trabajadores que tienen derecho a esta pensión. Y el incremento de la tasa de reemplazo, que puede llegar hasta 132%, pero para trabajadores con salarios menores. Sí, desafortunadamente no es así para trabajadores que tienen salarios ya un poco más profesionales, por así decirlo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo se incrementan las semanas? Bueno, ¿cómo se disminuyen las semanas de cotización para tener derecho a una pensión en la ley 97? De 1,250 semanas que pedía la ley, ahora las redujeron en el año 2021 a 750 semanas y se van a incrementar 25, 25, 25 cada año hasta que en el 2031 se topen a 1,000 semanas. Es decir, en el 2022, ahorita, son 775 semanas para tener derecho a una pensión bajo la ley 97, perdón. ¿Sí? Y se topa las 1,000 semanas en el 2031. Ok, ahora, ¿cómo estaba integrada la aportación? Pues era un 6.5% del salario del trabajador, del cual el gobierno ponía el 0.225%, el trabajador el 1.125%, grábense ese punto, el 1.125%, y el patrón un 5.15%. Ahora, a partir de este año pasado, 2021, el trabajador sigue aportando un 1.125% y para
personas que ganan menos de 4 UMAS, quien va a absorber lo que serían las aportaciones sería el gobierno, y trabajadores que aporten más de 4 UMAS, va a ser el patrón. Entonces ahí como que la carga para el patrón es de un 13%, cuando era un 5.5%, y el trabajador sigue aportando un 1.125%. Entonces, por eso, si de alguna manera quieres mejorar tu pensión, ganaba 15,000 pesos, su aportación es de 975 pesos, el 6.5%, del cual el patrón pone 772, pone todavía. Juanjo 168 pesos y el gobierno 35 pesos. Con la reforma, teniendo 15,000 pesos, el patrón va a poner 2,082 pesos. Antes ponía 722 pesos. Juanjo sigue poniendo 168 pesos y el gobierno no pone, porque es un salario arriba de 4 UMAS. ¿Sí? Ahí está. El patrón es el que va a poner más. Híjole, esta tablita está un poquito, ¿cómo les pudiera decir? Es como quedan las pensiones mínimas, pero sí está un poco con muchos factores por explicar. Voy a explicar primero la primera etapa. Un trabajador que tenga de un salario mínimo a 1.99 UMAS de salario, que tenga una edad de 60, 61, 65, hasta 65 años o más, y que tenga en el 2031 1000 semanas, 1025 y así sucesivamente, eso es lo mínimo con lo que de alguna manera se va a pensionar. En otras palabras, tiene un salario mínimo, tiene 60 años, tiene 1000 semanas de cotización, le corresponderá una pensión mínima de 2,622 pesos, ¿sí? Y ahí diríamos, bueno, ¿y qué onda con los rendimientos de las AFORES? Porque, pues, todos decíamos, bueno, yo estoy en la AFORE que más rendimientos me da, pero resulta que difícilmente un trabajador va a alcanzar ¿cómo se llama? A tener un fondo en la AFORE que le permita incrementar estas pensiones mínimas. Por último, les daría yo en panorama, un trabajador con 5 UMAS, que es la más alta categoría, que tengas más de 65 años o más, y que tenga 1,250 semanas de cotización, o sea, el tope, ¿sí? Que gane más de 5 UMAS, su pensión máxima que puede alcanzar es de 8,241 en cuanto a la mínima garantizada. Si tiene más ahorro y se lo puede inyectar a su fondo de pensión, pues sí se puede ver incrementada esta pensión. Pero, sinceramente, y lo vamos a ver más adelante, una persona para tener una pensión de 4,500 pesos más o menos, pues mensuales, necesita tener un fondo en Afore como de 1,000,000 de pesos. O sea, chequen ustedes, ¿quién tiene un fondo en la Afore de 1,000,000 de pesos y le va a dar como para 4,000 pesos de pensión de manera mensual? ¿Sí? Entonces hablaremos de 8,241 pesos de pensión mínima, entonces necesitaría tener poco más de 2 millones de pesos de saldo en la Afore. Entonces, pues sí, como que el rendimiento de la Afore como que no viene siendo como que factor para que se incremente la pensión, de manera sustancial al menos. ¿Sí? Un ejercicio con esa tabla, una persona que gana 4,251 pesos de salario, y cotiza 750 semanas a los 60 años, va a tener un salario ahí una pensión mínima garantizada de 2,622. ¿Sí? Es decir, el 61% de tasa de reemplazo. Más la pensión universal de los 65 años, pues prácticamente estaríamos hablando de que sí llegaría a tener una tasa de reemplazo de un 93%. ¿Sí? Ahora, 1000 semanas de cotización estarían una tasa de reemplazo de un 84%. Ajá. 1000 semanas de cotización, les decía, 60 años. Su tasa, su pensión que tiene de alguna manera considerada, 3,599 pesos de acuerdo a la tabla.
un 84% bimestralmente, 2.700 pesos bimestrales que está dando la pensión universal, serían 116% de tasa de reemplazo. Ahí sería, ya ganaría más del 100%, ¿sí? Y entonces en el 2024, según esto, se dice que la pensión va a incrementarse a 6,000 pesos, por lo tanto, esto permitirá que la tasa de reemplazo sea de un 132%. Bueno, ahorita me están haciendo la indicación de que puede ser que ya haya dudas, porque la verdad es mucha información. Traté de compartirles mucho de lo que se sabe, pero pues si tienen alguna duda que expresar, pues la comentamos, ¿verdad? Para no que sea un monólogo y no descanse un poco el ritmo que llevo de la exposición. Sí, si gustan alzar su mano, mandar alguna pregunta por el chat, aquí estamos atentos a compartírsela, Víctor. En la hoja, Pau, te la vamos a compartir en el grupo, de hecho, y si requieren alguna información, Víctor también nos puede decir. Pati Rodríguez, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Víctor, por compartirnos todo lo que has estudiado y lo que sabes. Yo veo que, bueno, en primer lugar, sí quiero esa tablita, si me la pueden compartir, por favor. Y, bueno, la otra es que tú estás incluyendo aquí la pensión universal de 65 años. ¿Te refieres a la que está dando actualmente el gobierno? ¿Sí? ¿Es así? Perdón, sí contesto primero a la segunda pregunta. Sí, es la pensión que actualmente está dando el gobierno, que según esto ya se incluyó de manera constitucional. ¿Sí? Que, bueno, más adelante lo vamos a ver, que desafortunadamente lo que es este sistema de pensiones depende mucho de decisiones de tipo político. ¿Sí? Exacto, ¿Perdón? Exacto, a eso me refería, que o sea que tampoco puede decirse que va a quedar permanentemente y que en un momento dado a nosotros tan jóvenes que todavía no nos toca jubilarnos. Sí, Bueno, va a depender mucho de perspectivas de tipo político, desafortunadamente. Entonces puede resultar a lo mejor, bueno, nosotros tenemos que tenerlo bien claro o lo entendemos bien, ¿no? Pero a lo mejor no sería conveniente mostrarlo así a otras personas porque los va a confundir, ¿no? Sí, sí, ahorita se muestra porque de alguna forma es lo que tenemos todavía. Okay. ¿Cuál era la primera pregunta? Disculpa. Gracias. Perdón, la primera pregunta sí, ¿no te la respondí o sí te la respondí? Porque no recuerdo. No, por mí nada más era una. Ok, está bien, está bien. Gracias. Entonces, perdón, ¿alguna otra pregunta? Yo, Sí. Víctor, una pregunta. Si una persona está ahorita dada de alta, pero quiere cambiarse a la modalidad 40, ¿tiene que darse de baja para poder entrar en la modalidad 40? ¿Y cuánto tiempo tendría que, pues digamos, que cotizar o manejar esa estrategia? Ok. Entendiendo que sí tiene derecho a la modalidad 40 bajo la ley 73, sí tiene que estar dado, o sea, dejar de cotizar en el régimen obligatorio con un patrón. Después del día 45, es decir, a partir del día 46, ya se puede dar de alta en la modalidad 40, ¿sí? Y el tiempo que va a cotizar es el tiempo que le permita o que decida el trabajador, ¿sí? Ahí va a decidirlo el trabajador de acuerdo a su presupuesto o perspectiva. Ah, perfecto. Muchas gracias. Para servirle. Creo que... Hola, yo tenía una pregunta, perdón. Sí. Yo no sabía esto de la cantidad en UDIs, que es la máxima que se puede recuperar si se tiene un ahorro para el retiro en bancos. Mencionaste que son 400,000 UDIs máximo. Sí. ¿Esto Sí. es universal? Es decir, ¿trátase de cualquier banco que uno quiera? Sí, porque está en ley.
Ok. Creo que ahí la licenciada Gude va a comentar, digo, la maestra Gude va a comentar algo. Puede sin título, está bien, Víctor. Sí, Pao, la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del IPAP marca que máximo 400,000 UDIs están protegidas en caso de una eventualidad, ya sea quiebra o alguna situación como lo que sucedió en el FOBAPROA en el pasado. Si hubiese alguna situación en el banco, lo máximo que protege la comisión son 400,000 UDIs. Ok, Y ok. lo máximo que protege en una caja son 25,000 UDIs. Por eso no se recomienda tanto ahorrar en una caja. Sobre todo, si está regulada, son 25,000 UDIs. Si no está regulada, pues es cero, ¿no? Esta información que conviene mucho transmitirle también a nuestros clientes para que no se confíen de repente que ponen todo su capital en alguna institución de este tipo. Así es. Ok, muchas gracias. Y otra pregunta. Tengo varios conocidos que igual dejaron de trabajar y después quieren volver a la modalidad 40 y les hace su proyección y son así montos súper altos, así como lo vimos en alguna de las tablas que ahorita nos pusieron. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando alguien decide entrarle y hace su proyección, no sé, de pagar 10 años, su modalidad 40, pero a la mitad del camino se arrepiente porque ya no puede con el monto? ¿Qué pasa con ese ratito o ese periodo inconcluso que sí aportaron? Bueno, en el tiempo que se aportaron sí se le suma semanas de cotización y el salario promedio con que, o sea, más bien, de acuerdo a la modalidad 40, al número de UMAS que se incrementó su cotización, pues va a sumar en el promedio de las últimas 250 semanas, ¿sí? Si no sé, Ok. sí, creo que sí fui explícito, Sí, ¿verdad? sí. Se va a promediar con, perdón, otra vez el dato, ¿de cuántas semanas? Sí, son 250 semanas, 5 años, ¿sí? Pero si nada más le dio para 100, pues nada más ese salario le va a promediar de 100 cotización, 100 NUMAS. Ok, Bueno, más bien 100 semanas cotizando a ese salario. El resto va a ser dependiendo de su historial. ok, va, gracias. Un gusto. ¿Hay alguna pregunta más o continuamos? Gracias, Víctor. Si gustan, le seguimos y al final ya damos chance de alguna otra duda para ir redondeando. De acuerdo, gracias. Ok, un gusto. A ver, vamos a... Ahora, para una persona que gane 25,000 salarios o que su último salario haya sido de 25,000 pesos, imagínense, 1,250 semanas de cotización, 5 UMAS, 65 años o más, o sea, el top en la tabla. Pues su pensión esperada es de 8,241, es decir, bueno, aquí no veo el porcentaje, pero, y más lo que sería su tasa de pensión universal, disculpen que todavía la incluya en la presentación, pero sí, haciendo eco del comentario de Patti, pues obviamente tiene que, o depende de decisiones de tipo político. Fíjense, considerando los 2,700 pesos bimestrales de esa pensión universal, su tasa de reemplazo quedaría el 38%, ¿sí? Entonces, pues imagínate que te vayas a pensionar y que te digan que te vas a pensionar con un ingreso de una tercera parte de lo que ganas actualmente, ¿no? ¿Sí? Ok, con los 6,000 pesos que se proyecta esta pensión en el 2024, la tasa de reemplazo quedaría en un 44%. Aún así, de los 25,000 pesos, pues no, todavía no da para una tasa de reemplazo de manera digna. Digna, por así decirlo, en cuanto a solventar las necesidades de manera satisfactoria. Bueno, no veo esta nota aquí, pero a ver, regreso. Bueno, entonces, pues sí, los que tienen salarios más altos sí tienen que incrementar su tasa de reemplazo con una estrategia de ahorro. Eso básicamente dice. Planes privados de pensión, aquí ya me salí ya de la ley del ISSSTE, de la ley del IMSS.
Yo les hablaba de estos planes de Comisión Federal, de Telmex, de la UAPCO, del mismo IMSS, que estos planes privados de retiro amparados bajo contratos colectivos son cada vez menos. O sea, difícilmente ya una empresa va a tener un plan privado de pensión nuevo, porque las empresas argumentan el alto impacto de los trabajadores pensionados por mantener una elevada plantilla de personal retirado, ¿sí? Es decir, un ejemplo. Telmex tiene más trabajadores pensionados, no pensionados, jubilados bajo el plan privado de pensión. Tiene más trabajadores jubilados a los cuales les dio la prestación en base a su contrato colectivo, en base a sus años de cotización. Tiene más trabajadores retirados, jubilados, a los que les está pagando un ingreso, que los trabajadores activos. Entonces, imagínense si las pensiones de los trabajadores jubilados te las sostienen los trabajadores que están activos, pues la carga financiera para mantener ese fondo de pensiones es muy alto. Por eso es que traen ahorita situaciones sindicales fuertes de pelea de este tipo de prestación, porque ya no da mucho desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Y los que son empresarios no me dejarán mentir. Bueno, aquí ya viene lo que son las aportaciones, el esquema de aportaciones voluntarias, ¿sí? Las aportaciones voluntarias en la subcuenta de ahorro para el retiro está dividido en las aportaciones voluntarias, valga la redundancia, ahí es aportaciones voluntarias, aportaciones complementarias para el retiro, aportaciones de largo plazo y el ahorro solidario, ¿sí? Las aportaciones voluntarias, estas son para, ¿cómo les pudiera decir? Para financiar proyectos, ¿sí? Que van diferentes reglas, pero por ejemplo, a grandes rasgos, tú ahorras y vas ahorrando durante 6 meses y después de 6 meses tú puedes retirar lo que ahorraste durante esos 6 meses con su respectivo rendimiento o una parte, ¿sí? Eso sí, después de ese retiro tienes que esperar otros 6 meses. Y en algunos otros casos es menos tiempo, son 2 meses. Pero bueno, así casi prácticamente funciona la aportación voluntaria. Las aportaciones complementarias para el retiro es así, son así, complemento para el retiro. Entonces, si el trabajador se va a retirar a los 60 años, hasta los 60 años los puede retirar. Y no los va a retirar, prácticamente se van a inyectar a su fondo para el retiro, ¿sí? Va a estar bajo el amparo del artículo 151. Y quienes conocemos el artículo 151, perdón, y quienes conocemos el artículo 151 sabemos que son deducibles de impuestos, pero siempre, y que de alguna manera las podemos disponer de ellas, en este caso, inyectárselas a nuestro fondo de pensión, pero después de los 65 años en adelante, porque si no van a ser grabadas con un porcentaje de un 20% sobre lo que sería su rendimiento. Las del artículo 185 de ahorro largo plazo, sí, por lo menos 5 años de haber ahorrado, pero independientemente de cuándo se retiren, van a ser grabadas también con la tasa máxima impositiva vigente, ¿sí? Ok. Y el ahorro solidario, ese es interesante, pero solo para trabajadores del ISSSTE, ¿sí? No alcanzo a ver aquí, pero de alguna manera un trabajador puede ahorrar hasta máximo un 2% de su salario base, entre un 1% a un 2% de su salario base, pero la dependencia le va a poner 3 pesos, 3.25 pesos por cada peso que vaya ahorrando el trabajador en el ahorro solidario. Esto les conviene. Sin embargo, pues sí, tiene sus limitantes, eso sí, en cada dependencia lo tienen que checar, porque me parece que es lo decide el trabajador a partir de cuando lo dan de alta en la dependencia, no es en cualquier momento. Si no mal recuerdo, si no mal ubico, pero sí, esto en cuestión de inversión, si tú pones un peso y tu patrón pone 3.25 pesos por cada peso que pongas, aunque esté topado un 2%, pues sí es un buen rendimiento, la verdad, sí. Es una buena inversión, más los rendimientos que genere, ¿no?
Es en el ahorro solidario lo único en lo que de alguna manera el plan personal de retiro trae desventaja. En lo demás, pues miren, aquí hice un ejemplo de la calculadora para trabajadores independientes, ¿sí? Aquí un trabajador de 35 años que ahorre, que no tenga un fondo, ¿cómo le podría decir? Un fondo para retiro ahí ya acumulado, sino que empiece a ahorrar 2,500 pesos mensuales, 2,500 pesos mensuales durante 25 años, ¿sí? Y comparado con lo que sería el plan de personal de retiro, el plan de retiro que promueve en este caso nuestro despacho, Sánchez Ortega y Asociados, el de Allianz. Pues imagínense, aquí checamos. El acumulado en el plan personal de retiro, no lo veo muy bien, pero en la calculadora nos da 1,133,725 con los rendimientos que están dando actualmente las Afores. Y en el caso del plan personal de retiro son 2,080 pesos, 2,280 pesos con 994, ¿no? Entonces, de 1,133,000 a 2,280,994. Ese sería el final de ambas inversiones, ¿sí? Entonces, pues conviene más el plan personal de retiro, ¿sí? Por aquello de que dicen, el trabajador te va a decir muchas veces, o el trabajador piensa, bueno, y le voy a ahorrar de manera voluntaria. Pues sí, pero vas a estar sacrificando rendimientos, ¿sí? Y aquí algo importante, dice en la calculadora de retiro, que ese 1,133,725 pesos da para una mensualidad de 4,911 pesos. Por eso les decía que 1,000,000 de pesos necesitan de monto constitutivo para tener una pensión de aproximadamente 5,000 pesos. ¿Sí? Ok. Conclusiones. A grandes rasgos, comparando lo que sería una comparación entre el ahorro voluntario y el plan personal de retiro. ¿Sí? En el sistema de pensiones mexicano, a ver aquí, permíteme. En el sistema de pensiones mexicano, la edad de retiro tiene que ser de acuerdo a la ley, 60 o 65 años, de 60 en adelante. Sin embargo, con un plan personal de retiro, pues tú puedes planear tu pensión desde antes, una edad menor, porque todavía los chavos ahorita ya están pensando en retirarse a los 50, entre los 50 y los 60 años, así cuando se lo preguntas, ¿no? Entonces, si tienen esa perspectiva, pues que esperanzarse solamente a lo que es el sistema de pensiones, no es suficiente. Ahora, es una mínima aportación del trabajador. Nosotros vimos que no se incrementó, 1,125% sigue aportando el trabajador, ¿sí? Y si opta por un ahorro voluntario, los rendimientos están limitados bajo un régimen de inversión de baja diversificación. Y ya vimos nosotros la diferencia entre un resultado que muestra la calculadora y un resultado de la proyección de un plan personal de retiro, ¿sí? Instrumentos de inversión a largo plazo que se ven afectados si se liquidan antes de su vencimiento, si el trabajador deja de trabajar, entonces pues de alguna manera, o más que si deja de trabajar, si queda en un estado de desempleo y va y retira dinero de su Afore, de ayuda por desempleo, pues ahí va a vender títulos. Entonces, pues si trae minusvalía en ese momento el rendimiento del Afore, pues lo va a concretar la pérdida. Ahora, no forma disciplina financiera. ¿Por qué? Porque el trabajador se va a ver muy tentado a retirar ese dinero que tiene ahí, porque créanme que muchos trabajadores del dinero que tienen en la Afore quisieran disponer, pero como la ley está así como que muy enmarcada, que no pueden, ¿cómo se llama? Retirar, pues no lo hacen, pero si pudieran, lo hicieran. Entonces, no hay una formación de tipo financiero en lo que es la aportación voluntaria, ¿sí? Por ejemplo, la ayuda por desempleo. Son muchos los trabajadores que se acercan a las Afores a pedir ayuda por desempleo, aunque esto merme sus demandas de cotización, ¿sí? Ahora, lo que platicábamos con Pat, depende de decisiones políticas. El sistema de ahorro
para el retiro y también el ahorro voluntario, ¿sí? El ahorro voluntario, ¿de qué manera depende de decisiones políticas? Pues antes las Afores tenían un margen de inversión en instrumentos de mayor rentabilidad, pero como vinieron minusvalías y los trabajadores se inconformaron, pues como que limitaron el marco de inversión a las Afores, decisiones políticas. Un plan personal de retiro puro no necesita estar ligado a un seguro de vida, y ese es otro punto, porque muchas veces en el mercado hay planes personales o planes para el retiro que te ligan un seguro de vida y que luego, pues conforme va creciendo la edad, le van aportando más al seguro de vida, a la aportación del seguro de vida, que a lo que sería su ahorro, ¿sí? Entonces, lo conveniente es que si necesita seguro de vida la persona, lo contrate y lo tenga por separado para que no se afecte el plan personal de retiro, ¿sí? Aquí ya no veo esta última. ¿Alguien me ayuda a leerla? ¿Bude? ¿Me podrá...? La asesoría profesional es limitada. Poco aprovechamiento de las ventajas fiscales. Exactamente. O sea, un plan personal de retiro te va a garantizar tener un asesor profesional, ¿sí? Entonces, y en el ahorro voluntario, si no se encuentran por ahí alguien con conocimiento, pues el trabajador va a ir a lo que de alguna manera va a ir con la corriente, a donde el sistema lo lleve. No va a estar orientado. Bueno, otras opciones para aplicar en lo que es el plan personal de retiro, pues sí, un retiro digno, pero también puede ser el retiro para los hijos, para el cónyuge, ¿sí? La independencia de tipo económica, ¿sí? Un negocio propio, proyectos profesionales, independientes. Hay personas que de alguna manera, mientras son trabajadores, tienen pues, su empleo, pero después quieren dedicarse a un proyecto productivo de otro tipo, pero necesitan un capital, ¿no? ¿Sí? Fondos para la salud, ¿sí? Para solventar gastos médicos mayores, sobre todo los que son empresarios, ¿sí? O que están personas acostumbradas a lo que es el servicio de salud privado, pues de alguna manera tienen que garantizar su seguro de salud para edades más adultas cuando el seguro sea un poquito más alto de costo. ¿Y cómo? Pues de alguna manera como un fondo de ahorro. Y el plan personal de retiro es muy buen apoyo, ¿sí? Fondos para proyectos familiares como la educación o dote profesional para hijos, sobrinos, nietos. También para eso sirve, ¿sí? Proyectos personales, educativos, el viaje soñado, proyectos personales, educativos. Alguien que saliendo ya retirándose, pues piense en estudiar otra carrera, no sé, otra profesión, digo, un posgrado, etcétera. Un viaje soñado, una casa de descanso, el altruismo. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo quisiera legarle a mi iglesia, a mi comunidad, a una institución de beneficencia, dejarle un patrimonio, pero pues voy a tener que sacrificar en parte el patrimonio de mi familia, ¿verdad? Bueno, pues se puede hacer mediante este tipo de instrumentos. Hasta lo puede hacer deducible de impuestos, ¿sí? E incrementar su nivel de rendimiento. Bueno, con esto prácticamente termino. Allianz, pues el plan personal de retiro se llama de marca Optimax Plus, ¿sí? Tu futuro empieza hoy. Un instrumento de inversión para logro de proyectos a mediano y largo plazo, ¿sí? Aunque no fue una charla netamente de tipo comercial, pero pues se comparó lo que es el sistema de pensiones y cómo se puede reforzar con una alternativa estratégica de inversión para lo que sería nuestro futuro. Porque decisiones porque la calidad de vida del mañana va a depender de decisiones que tomemos el día de hoy. Bueno, pues ahí termino y pues ha sido un gusto. Gracias, audiencia. Lo que tengan de dudas, ahí pues estamos para ampliarlas. Gracias, Víctor. Muchas gracias por compartir tu espacio y tu tiempo. Sé que eres muy preparado, te preparas todos los días e hiciste además todo un trabajo. Gracias por tu compromiso. Y si alguien tiene alguna duda, pues con gusto que estamos. Víctor, ¿quieres dejar de compartir la pantalla o está bien para ti? Sí.